Jesús, Hijo de Dios, qué grande el costo de mi redención. La ley en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todas las leyes, pero había una ley en especial muy estricta acerca de la observancia del día de reposo. Era una ley, toda la ley estaba conformada y en cuanto al día de reposo había normas estrictas y les puedo leer un par de ellas porque son varias, pero en Éxodo 16:23 dice: esto es lo que el Señor ha ordenado. Les contestó: mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer, hiervan lo que tengan que hervir, lo que sobre apártenlo y guárdenlo para el otro día. Deuteronomio 5:14 dice: pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. De este modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava lo mismo que tú. Son dos versículos que les he leído acerca de esta ley del sábado o del día de reposo. Pero la tradición judaica había añadido un cúmulo grande de restricciones, algunas hasta absurdas, que invalidaban el verdadero propósito y el propósito original de esta ley. Habían acumulado y acumulado. Añadieron cosas que nunca fueron prohibidas por Dios. Se fueron añadiendo cosas que nunca fueron prohibidas por Dios. Y Dios nos empieza a avisar. A través de sus profetas, empieza a avisarnos y empieza a advertirnos de lo que estaba pasando. Quiero que abramos por favor la Biblia en Isaías capítulo 1, ahí luego empezando. Dice: Señor, ¿qué está pasando con esto? Nos empieza a avisar. Isaías 1:13 dice: no me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso es para mí una abominación. La luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me ha vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Fíjense, lo que era una ley de Dios en cuanto a las festividades, a las lunas, al día de reposo y demás, le fuimos dando tanto cambio a esto, tanto cambio se le estuvo dando, que llegó un tiempo que para Dios era como una abominación. Estaba cansado de estar recibiendo esto. Estaba cansado. Fíjense, dice que el incienso para mí ya es una abominación. El incienso es una abominación. Pero luego preguntas, ¿por qué el incienso? ¿Por qué era más tu preocupación en conseguir el incienso, en buscarlo, en prepararlo, que en el objetivo que era ofrecérselo al Señor? Ya tenías un buen incienso, qué bueno, ahora pues es para el Señor, ahí quémenlo. Fíjense a dónde nos fuimos. Pasó con el día de reposo, pasó con las asambleas, pasó con todo. Aquí dice: no soporto que con su adoración me ofendan. Y las personas que estudian esto piensan, ¿verdad? Hay dos bandos. Unos dicen que cuando dice no soporto que con su adoración me ofendan, ellos están escribiendo acerca de la adoración a las cosas,
la adoración al día de reposo, la adoración a la luna nueva que era cada mes, o a las asambleas que convocaban. Otros piensan que al ofrecer esto a Dios en adoración era abominación, pero cualquiera de las dos están hablando de lo mismo. A Dios ya no le agradaba la manera en que se estaban ofreciendo esto, que Él mismo había instituido. No sé en qué momento esta institución de parte del Señor se vino a convertir en una abominación para Dios. Pero a través de los profetas Él los está avisando. Oseas, otros profetas están diciendo lo mismo. Cuidado, el Señor no está a gusto con tus ofrendas. El Señor no está a gusto con todo lo que le estás ofreciendo, ni el incienso. Ya es una carga. Imagínense, como dice, ya estoy cansado de soportar. Se ha vuelto una carga para mí, dice el Señor, que estoy cansado de soportar. ¿Pueden imaginarse a qué punto estaba esto? Pero no entendimos, más bien no entendieron. No entendieron todos los avisos que el Señor estaba dando, y fue necesario que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, viniera a enseñarnos directamente los propósitos. Y ni aún a Él le hicieron caso. Al contrario, lo recriminaban mucho su proceder. Él, de persona, nos vino a enseñar. Nuestro Señor Jesucristo, vemos en los evangelios, que Él hizo 7 milagros en día de reposo o sábado. 7. Un endemoniado en Capernaum, la suegra de Pedro, un paralítico en Jerusalén, una persona de la mano paralizada, la mujer encorvada, un hidrópico y un ciego de nacimiento. 7 milagros en sábado. Cuando hacía algo así nuestro Señor Jesucristo en sábado, le recriminaban, no está permitido en sábado hacer esto. Y luego yo pregunto, ¿por qué 7 veces lo hizo? ¿Era solo para pelear con los fariseos? ¿Era solo para llevarles la contra? ¿O para qué era? Era para enseñarles la verdad del día de reposo. Para enseñarles la verdad del día de reposo. Su palabra, la Biblia, no es para pelear contigo. Es para enseñarnos las verdades de una vida cristiana. Es para enseñarnos los planes y proyectos, propósitos que Él tiene al instituir el matrimonio, al instituir la familia. Su palabra no es para estarnos molestando, que a veces nos incomoda cuando la leemos, ¿verdad? Pero eso que nos incomoda es para corregir. No porque el Señor esté peleado con nosotros y diga, ay, le voy a hacer esta palabra porque Julanito, taca, taca, taca. Y ahora para que cuando la lean, no. Pasó lo mismo el sábado. Si fueron 7 milagros el sábado, no era para pelear o para llevarles la contra o para que más rápido lo aprendieran y lo llevaran a la cruz. Era para enseñar. Y la palabra de Dios no es para pelear con nosotros, no, es para enseñarnos cómo debemos conducirnos en la vida del cristiano. Para eso es su palabra, no es para otra cosa. Y a veces la acomodamos, ¿verdad? La acomodamos a nuestra forma, ¿sí? Luego la mujer, ¿verdad?, le está diciendo al esposo, y no, es que tú eres el proveedor, el protector, el no sé qué, aquí dice la palabra y no lo has hecho. Y el otro, pues aquí dice que me tienes que obedecer en todo. Y bueno, la estamos usando de esta manera, ¿verdad? Pero no, es para enseñarnos a nosotros. Así como los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Miren, nuestro Señor Jesucristo pudo haber evitado el hacer milagros en sábado.
Podía haberla hecho un día antes o un día después y no hubiera pasado nada, ¿verdad? El paralítico de Jerusalén que estuvo 38 años postrado, 38 años postrado. Si le dicen, oye, fíjate que va a pasar el Señor Jesús y te va a sanar, sale. Pero es sábado, ¿qué tal mañana? Digo, he esperado 38 años. Si me dicen mañana o si me dicen el martes, miércoles, no sé, está bien. O si es antes, está bien, no pasa nada. El Señor Jesucristo podía haber hecho esos milagros antes o después, la gente hubiera sido sana y no hubiera pasado nada. Pero fueron en sábado para enseñarles la verdad. La verdad. No era casualidad. El Señor Jesucristo tenía un propósito definido para esto. Y siempre, siempre, nuestro Señor Jesucristo tuvo un propósito sabio que motivaba cada acto en su vida. Siempre. Cualquier enseñanza. A veces yo me imagino al Señor Jesucristo caminando, ¿verdad? Y los discípulos atrás, ¿qué va a enseñar? ¿Qué nos va a enseñar? Y de repente veía una higuera y de repente veía el trigo y de repente veía el campo que ya estaba listo para la siega y siempre dándonos una enseñanza. Siempre. Un propósito bien definido. Por eso, cuando Él estaba haciendo estos milagros de sábado, era un propósito. Enseñarnos perfectamente qué era. Quiero que hablamos ahora, por favor, en Lucas, donde empezamos. Quiero que ahí le pongan un separador, lo que tengan a la mano, un zapato, una gorra, un billete de $1000, un chicle, no, porque vamos a estar regresando a esta escritura constantemente, ¿ok? Dice Lucas 6:1, el sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Pero por eso algunos de los fariseos le dijeron, ¿qué hacen? ¿Por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Miren, no los acusaron de robar. No los acusaron de robar, que se metieron a un sembrado y estaban... No, porque sabían la ley. Sabían la ley. En Deuteronomio 23, versículo 24 dice, si entras a la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no podrás llevarte nada en tu cesto. Si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz. Esa era la ley. Entonces ellos sabían perfectamente, sabían que al entrar a un trigal que no era de ellos y tomar espigas para comer, estaba bien. Entonces no los estaban acusando de robar, los estaban acusando de cosechar cereales. ¿Sí? Como si hubieran llevado la hoz para sacarlo. O sea, ¿sí me entienden? Porque mira, el ir al trigal y coger y desgranar y comer no era un trabajo excesivo. El trabajo excesivo era que con la hoz tú ya te pusieras, ¿verdad?, a cosechar. Pero de tal manera le dieron vuelta a la ley del séptimo día que simplemente llegar y coger, desgranar y comer, y era un esfuerzo excesivo que estaba prohibido hacer. Imagínense a dónde estábamos llegando. Entonces lo estaban acusando de que estaban ahí trabajando en exceso, ¿verdad? Vamos a regresar, aquí en Lucas, estamos en Lucas, versículo 5, entonces añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Miren, con esta afirmación, nuestro Señor Jesucristo, esta afirmación de que Él era Señor del sábado, lo que les estaba diciendo o equivalía a que estaba afirmando su deidad. Yo soy el Señor del sábado. A través de las Escrituras, el Señor Jesús nos enseña grandes cosas del día de reposo. Él dice, nosotros acordamos que el hombre descansara un día.
para adorarnos. ¿Y cuándo cambió esto? ¿Cuándo cambió? Marcos 2:27, leemos por favor, un poquito atrás. Fíjense, dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Sí? El hombre ya estaba y en la ley se hace un día que es el sábado, el séptimo día, para que el hombre descanse. Entonces el sábado se hace, ese día de reposo se hace por cuestiones del hombre. No se hizo al revés. No se hizo, ¿verdad? Dice, y no el hombre para el sábado. Pueden imaginarse que se escribió la ley y dicen, oye, mira, aquí en la ley pusimos un día de reposo. ¿Y quién va a reposar? Ah, pues vamos a hacer a un hombre para que pueda reposar ese día. No, porque el hombre se hizo el día de reposo. Sin embargo, aquí estamos viendo que el hombre se vuelve esclavo del sábado. Fíjense, ¿en qué caímos? Y tenemos al hombre, vamos a hacer un día para que descanse y me alabe y me adore. Y pasando el tiempo, el hombre se vuelve esclavo del sábado. Como si hubieran hecho al hombre para el sábado, como dice aquí nuestro Señor. ¿En qué momento cayó eso? ¿En qué momento empezaron a ser esclavos del sábado? Cuando era un día para ellos. ¿En qué momento en tu vida algo te empezó a esclavizar? ¿En qué momento? ¿No te diste cuenta y de repente como que ya eres esclavo de algo? ¿De qué eres esclavo? No solo del trabajo, que puede ser, pero puede ser del chisme, alcohol, de las tranzas, de las mentiras, de algo. ¿Saben? El pecado así es. Se mete sutilmente, sutilmente. Si les preguntáramos a los maestros de la ley, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo fue ese cambio? ¿Cuándo nos volvimos esclavos del sábado? Ya no era para alabar al Señor, sino, ok, empieza el viernes como a las 4 o 5 de la tarde empieza el sábado, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, ojo alerta, ¿verdad? A ver quién va a coger, quién va a cargar, quién va a brincar, algo. Eso era lo que estaban haciendo. Eso era lo que hacían. Ya no estaban expectantes, ¿verdad? De decir, ya va a empezar el sábado, el día del Señor, para alabarlo y glorificarlo. ¿Qué vamos a llevar? Ahora era para ver al vecino, a ver si va a cosechar, a ver qué va a hacer, si van a cocinar. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿En qué momento de nuestras vidas podemos caer eso? Tengamos cuidado, es muy sutil, y cuando nos demos cuenta podemos estar esclavizados de algo. Cristo nos trajo a libertad. Podemos estar esclavizados en algo, pero Cristo nos trajo a libertad. Sí, es eso. En el versículo 28 nos vuelve a confirmar, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Miren, aquí hay una palabra extra, incluso del sábado. Lo que está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo es Señor, ¿sí? Es Señor de todo, de tu vida, de tus bienes, de todo es el Señor. De todo Él es Señor y dueño, ¿sí? ¿Cómo no lo va a hacer del sábado? ¿Cómo no lo va a hacer del sábado? Si es Señor de mi vida, ¿cómo no va a ser Señor de un día de la semana de mi vida? Por eso les dice incluso del sábado.
También. Porque ustedes el sábado parece que ya lo agrandaron más que al mismo Señor. Pero no. Incluso del sábado yo soy Señor. Aquí hay algo que yo le llamo la ley contra el amor. Y quiero recordarles la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en la parábola del buen samaritano. La conocemos. Una persona que subió a Jerusalén y cuando bajaba lo asaltaron, lo dieron ahí por medio muerto y ahí lo dejaron, ¿verdad? Sabemos la historia. Sabemos que pasó un sacerdote por ahí. Por ese camino pasó un sacerdote. Y cuando lo vio, ¿qué hizo? Se siguió de filo, ¿verdad? Pasó también un levita por el mismo camino, lo vio. ¿Y qué hizo? Se siguió de filo. Viene un samaritano que lo ve y lo auxilia y cura sus heridas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de la ley contra el amor? El sacerdote, fíjense lo que piensa la ley. Fíjense lo que piensa la ley. Como sacerdote conozco la ley. Y si veo a esta persona y la ley dice, ¿y si está muerto? Y lo toco, voy a quedar inmundo. Mejor me voy. El levita, que también la conoce, piensa lo mismo. ¿Y si está muerto? Mejor no lo toco y me sigo. Eso es lo que dice la ley. Porque voy a quedar inmundo. Y voy a tener que purificar y no voy a poder trabajar, etc. Y el samaritano, ¿verdad? ¿Qué hace? Fíjense, la ley dice, ¿y si está muerto? Y la ley dice, ¿y si está muerto? ¿Y saben qué dice el amor? ¿Y si está vivo? ¿Y si está vivo? Eso dice el amor. Y fue y estaba vivo. Fue y estaba vivo. La ley contra el amor. Mateo 12, vamos a rezar un poquito más, por favor. Del 1 al 8 vamos a leer. Esto es el Evangelio sinóptico, estamos viendo la misma historia, pero recuerden que cuando comparamos una historia en los Evangelios, se nos abre más el panorama y ahorita lo vamos a ver. Dice el 12:1, por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él le contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión, en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. 5. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Este versículo 5 es el extra. ¿No han leído la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado? ¿Por qué? Los sacerdotes el sábado, día de reposo, es, creo yo, cuando más trabajaban. Llegaba mucha gente con sus ofrendas y ellos tenían que estar trabajando, ¿verdad? Y ponían la mano sobre aquel animalito. ¿Y cuáles son tus pecados? Estos, y órale. Y después, cárgalo. Recuerden que eran escogidos, grandes, gordos. Cárgalo y ponlo en el altar del holocausto, ¿verdad? Todo que se ha quemado. Trabajaban más y no estaban profanando el día de reposo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Si afuera no podías ni saltar. Y ellos estaban trabajando arduamente, trabajando. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó? Mientras que un sacerdote estaba ofreciendo a Dios, los demás estaban viendo, a ver qué oveja trajo este cuate. Mira qué codo. Y el que llegaba con el becerro gordo, no hombre, qué pecadotes ha de tener. Es que así andamos, ¿sí?
Cuando una persona la ves orando mucho, ¿qué dices? No, hombre, es un gente de oración. Y el otro dice, ¿cuántos pecados tendrá? Que todavía no se les son perdonados. Versículo 6. Bueno, ya vieron que no se profanaba. Y estaban trabajando. Bueno, me dio la vuelta, era en el 12. Sí, aquí está. Estábamos en Marcos, no. Mateo 12, sí, es que me dio la vuelta. Mateo 12 del 1 al 8, ok. Luego, ¿qué dice? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Fíjense, aquí, o sea, nuestro Señor Jesucristo es más grande que el templo. Más grande que el templo, está diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros trabajamos para el Señor, no profanamos nada, al contrario, le estamos dando gloria a Dios y estamos extendiendo su reino aquí en la tierra. Porque Él es más grande que cualquier templo, mucho más grande. Si ustedes supieran, dice, lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Entonces, si entendiéramos, dice, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Lo que pido es misericordia, no sacrificios. El amor arriba de la ley, no la ley arriba del amor, arriba del amor. Después regresamos a Lucas, por favor. Lucas 6. Otro sábado entró, les digo que los sábados, para aprender. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos buscaban un momento para acusar a Jesús. No le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte enfrente de todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Nuestro Señor Jesucristo no dejó de ejercer compasión ni misericordia solo porque hubieran reglas humanas que lo prohibieran. No. Él siguió ejerciendo compasión y misericordia a pesar de que lo incriminaban, que lo condenaban. ¿Qué te impide a ti ejercer compasión con los demás? ¿Qué te impide? Tenemos todo para ejercer compasión por los demás. Ninguna ley humana, ninguna ley nos prohíbe ejercer compasión con todos. Pero para estos religiosos, que eran profesionales, duros de corazón, un acto de bondad común se había convertido en un crimen terrible. Sanar a una persona de una mano paralizada. Un acto de amor se había cometido en un crimen simplemente porque era en un día de reposo. En Lucas 6 que estábamos, en el versículo 3 y 4 ya nos estaba hablando el Señor acerca de la enseñanza de David, ¿verdad? Pero en el versículo 9 viene la enseñanza, dice, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Qué difícil. Yo digo, ¿por qué? Nadie contestó. Nadie contestó. Por la lucha entre el amor y la ley. Porque decían, si decimos que hay que salvar una vida, nos van a decir, ¿y entonces por qué en sábado, como dice nuestro Señor Jesucristo, si tu buey se está ahogando, vas y lo sacas?
está salvando una vida, pero es un trabajo excesivo. ¿Sí me entienden? Es un trabajo excesivo que no puede hacer, pero se está ahogando. O una persona. Es una lucha. Gracias a Dios conocemos el amor de Cristo, manifestado en la cruz para salvación de todos nosotros. No legalista, porque no nos está condenando, nos está perdonando y salvando. Eso sí, nos está perdonando y salvando. ¿No supieron qué contestar? ¿Nadie contestó la pregunta? Entonces, toma la iniciativa y sana a esta persona que tenía el brazo lastimado. Quiero que vayamos a Colosenses 2:8, por favor. Sigue enseñando nuestro Señor Jesucristo, y aquí nos enseña esto: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Tengamos cuidado de no caer en algún tipo de religiosidad o de tradiciones humanas que no están de acuerdo con Cristo. ¿Qué fue lo que les pasó a ellos? Tenían la ley y le fueron agregando y fueron más las tradiciones que la misma ley. Y esas tradiciones oprimieron la ley y al amor lo dejaron muerto completamente. Cuídense, tengamos mucho pendiente. Versículo 16. Así que nadie los juzga a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a las fiestas religiosas de luna nueva o de reposo. Fíjense bien, 17. Todo esto es nada más una sombra. Todas estas festividades solo es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo Jesús. Ahí es donde encontramos la verdad. Ahí encontramos la verdad en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa verdad? Vamos por favor, a Hebreos 4, porque se habla mucho del día de reposo, que si puedes hacer esto, que si no puedes hacer lo otro, que si es sábado, que si mejor ya es domingo, que si le cambiaron esto, que si le cambiaron lo otro, que si puedes hacer el bien o no, o te esperas a otro día. Hay muchas cosas que se habla del día de reposo. Hebreos 4:8. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día, porque ya lo tenían. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Amén. Un reposo especial. Olvídense de si es sábado o domingo, qué hago, qué no hago. Hay un reposo especial, una promesa divina para todos nosotros. Es un reposo especial. Dice, porque el que entra en el reposo de Dios, ¿ya vimos la diferencia? Descansa también de sus obras. La ley te decía, mira, este día vas a descansar físicamente para lavarme. ¿Está bien? ¿Y qué dice aquí? Porque el que entra en el reposo de Dios, entonces ya descansar espiritual y tu descanso de espíritu y de alma, también descansa de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues en entrar en ese reposo,
para que nadie caiga al seguir aquellos ejemplos de desobediencia. Entrar en el reposo de Dios es estar en su presencia. Esforcémonos entonces por entrar en ese verdadero reposo que es en Cristo Jesús. Busquemos ese reposo verdadero. El reposo que tenemos aquí es solo una sombra de las cosas maravillosas que vienen, de las cosas grandes que vienen. La realidad se halla en Cristo Jesús. Él es nuestro reposo. Él es nuestro sábado, domingo, día de reposo, luna nueva, luna vieja, toda la festividad la tenemos en Él. En Él encontramos ese reposo, en Él. Esforcémonos entonces en esto. Olvidémonos de cosas que nos llevan hacia volvernos legalistas. El amor es más grande que todo. Jesucristo no estaba sanando en días de reposo solo para pelear con los demás. Nos estaba enseñando que todo, la ley, queda abajo. El amor sobrepasa todo. El amor sobrepasa todo. Todo.